sé por qué los días pasan tan rápido, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás, más o menos, Rafi me pidió que compartiera el día 12. Yo dije, todavía falta mucho tiempo. Y ayer fue que me di cuenta que ya había llegado el día. Esta mañana, si digo esta mañana, ya estamos en la tarde, pero no se preocupe. Quiero compartir con ustedes una palabra. Hace un tiempo atrás compartí en otro lugar. Esta palabra se encuentra en Marcos, capítulo 35. Capítulo 4, perdón. Sí. Miren que tengo un prejuicio encima, tengo una carga encima. No sabe. El viernes tuvimos una reunión de staff, los pastores, las personas que integran el staff. ¿Y sabe qué? Yo era el más viejo de todos ellos. Y el más bajito. Y yo decía, ¿cómo un cuerpo tan pequeño puede cargar una cantidad tan grande de años? Papote, ya te puedes ir. Marcos capítulo 4, verso 35 al 41 dice así. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Serán para mí. Y se levantó una grande tempestad de viento. Y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjense, yo titulé esta palabra que quiero compartir en esta mañana, aquel día cuando llegó la noche. La versión que yo tengo dice, aquel día cuando llegó la noche. Pero la mayor parte de las versiones dice, aquel día cuando llegó la tarde. La realidad es que me confundí un poco porque pensé, no puedo utilizar la noche porque aquí dice la tarde. Pero cuando le dije a mi esposa, vamos a chequear algo, mi esposa chequeó y me llegó a la conclusión de que la realidad es que lo que está diciendo es ahí, que el punto máximo de la crisis que enfrentaron los discípulos en el mar, ya la noche había caído. Y esa es la razón por la cual esta versión, que es la única que lo dice aquel día cuando llegó la noche. Y yo quiero que en esta hora, de todos esos textos que yo acabo de leer, tú pongas tu enfoque precisamente en esa frase. Esa frase fue la que me cautivó. Esa frase fue la que me llamó la atención. En esa frase fue que me inspiré, o que Dios me inspiró para poder compartir esta palabra, no solamente basado en lo que he leído, sino basado en lo que en mi vida a través del tiempo he experimentado. Y yo sé que tú no vas a estar, muchos de ustedes, quizás todos, no van a estar ajenos de esa misma experiencia y de esto que yo quiero compartir. Y todos saben y hemos escuchado tantas veces predicar acerca de la barca, acerca de la tormenta, acerca de la tempestad. Y usted pueda decir, pero yo he escuchado muchas veces ese mensaje.
ya no creo que nada nuevo debo escuchar. Pues mira, yo te quiero decir algo. Algunos podrán decir que ya han escuchado predicar sobre esta historia y de seguro puede ser cierto, pero les comparto un secreto. Hay un secreto que yo tengo dentro de esto, y es que existe una diferencia entre escuchar con el oído y escuchar con el corazón. Hay una grande diferencia en escuchar con los oídos que escuchar con el corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchas con los oídos, recibes información. Cuando escuchas con los oídos, recibes información. Pero cuando escuchas con el corazón, recibes revelación. Y cuando recibes revelación, no podrás evitar recibir transformación. Y cuando recibes transformación, tu fe será fortalecida. Y la intención que tiene esta palabra en esta mañana, no es que tú te compadezcas de lo que están pasando los discípulos o que te disfrutes la experiencia del milagro, sino que al final de esto, cuando leas esta palabra, cuando escuches esta palabra, te des cuenta que hoy tu fe es más grande y más fuerte que la que trajiste aquí. Porque sabe algo, es posible que hoy tu fe esté siendo probada. Tengo que estar quitándome esta cosa. Yo no sé. Voy a poner aquí. Está bien, me veo bien así. Está bien. Okay. Está bien. ¿De verdad? Es posible que tu fe hoy esté siendo probada. O de hecho, sabemos que en esta casa hay gente que está atravesando momentos de crisis. Pero te lo voy a añadir un poco más. No sé si cuando salgas de aquí puedas enfrentar una. Otros quizás puedan decir, pero ¿por qué traer un mensaje tan fatalista? ¿Sabes que hoy día la gente lo que le gusta hablarle de la bendición, de cómo desciende oro del cielo, como cae fuego de arriba, y muchas cosas más? Y la gente, cuando se le habla de las crisis, cuando se le habla de las tormentas, cuando se habla de los problemas, piensan que esto es un mensaje fatalista, que no se debe hablar de eso. Pues mira, tienes que hacerle la pregunta a Marco, que lo escribió. Tienes que hacerle reclamo al Espíritu Santo, que lo inspiró. Tienes que hacerle reclamo a Dios, que lo dejó ahí como una evidencia para dar testimonio de lo que Él es y de lo que Él puede hacer en medio de una crisis. Pero también yo quiero si hay alguien que piensa que esto es un mensaje fatalista, yo le quiero compartir otro secreto. Y es que no hace falta estar apercibido para los tiempos buenos. No hace falta estar apercibido para los tiempos buenos. Los tiempos buenos llegan, tú los gozas y los disfrutas y ya. De hecho, quieres que vengan más, anhelas que lleguen más. Por eso es que yo nunca he escuchado en el informe del tiempo, en los tiempos de tormenta, cuando dicen, vamos a prepararnos y a guardar gasolina y a preparar nuestras plantas y a guardar víveres, porque esta sea una temporada donde no vendrán tormentas. Eso ni siquiera lo mencionan. Siempre te van a hablar, a percibirte cuando las cosas se pueden tornar negativas en tu vida. Y es en ese momento donde tú necesitas tener herramientas. Es en ese momento donde Dios quiere alentar tu fe, fortalecer tu fe para tener que enfrentarla, porque sabe algo, el problema es que aunque tú no lo estás pasando hoy, la probabilidad que tengas que enfrentarlo por causa de la fe es bien, pero bien alta. Y por eso es que la intención de esta palabra
es que si estás atravesando por un momento difícil, recibas hoy, en esta mañana, una inyección de fe, una inyección de nuevas fuerzas. De hecho, no hay mensaje más positivo que este. No hay mensaje más positivo que aquel que te confronta con tu propia realidad, pero te da a la misma vez la fuerza para enfrentarte a la realidad y vencer. Ahora, le dije que se enfocara en esta expresión, aquel día cuando llegó la noche. Aquel día cuando llegó la noche. Yo no sé cuál era la intención de Marcos al momento cuando inicia su relato con esta frase. Pero yo he hecho mi imaginación a volar y a pensar y a saber que el que estaba allí vivió cosas que aún ni siquiera escribió. Que el que estaba allí experimentó cosas que no las pudo plasmar en la palabra de Dios y no las pudo escribir porque quizás no tenía el espacio para hacerlo y lo redujo a lo más importante en ese momento. Pero a mí me suena esa palabra, aquel día cuando llegó la noche. Me suena como aquel que se sienta a recordar aquella experiencia que cambió su vida para siempre. Yo no sé si en los momentos de reflexión tú te has puesto a pensar aquellas cosas que viviste que produjeron transformaciones y cambios en tu vida. Que más que alejarte de Dios, te acercaron más a Él. Que más que sentir desamor por Él, te hicieron amarle más. Porque fue el momento que viste aquello que jamás en la vida pensabas que se iba a ver. Porque fue el momento donde se manifestó de Dios a la vida tuya aquello que jamás en la vida tú pensabas que se iba a manifestar. Me suena también aquel que viviendo esa experiencia sabe que después de eso hubo un antes y un después en su vida. Que después de esa experiencia hubo algo que superó el dolor de la experiencia y de la crisis y que marcó su vida para siempre y que todavía lo recuerda con alegría y con gozo. Fue aquel día al anochecer que nos sorprendió la inesperada tragedia. Donde pensamos que era el final. Yo no le estoy contando algo que está ajeno a mí. Yo lo he vivido, yo lo experimenté. Hubo un momento en mi vida donde yo pensaba que ya se acabó todo, que ya no había esperanza. Que todo terminó, que era el momento de desaparecer, de morir. Era el momento de arrinconarme, era el momento de dejar de predicar, era el momento de dejar de servir a Dios, era el momento de dejar de cantar, de hacer aquello que Dios me había llamado a hacer. Porque en ese momento todos pasamos por eso. Donde pensábamos que era el final y que la única esperanza que teníamos estaba. Fíjense cómo se añade el dolor a tu crisis. Porque aquel en que nosotros habíamos cifrado la esperanza, dormía tranquilamente. ¿Usted sabe lo que es? Que usted agotó todos sus recursos, agotó todas las fuerzas, invirtió todo lo que tenía para resolver una situación y solamente le queda una sola esperanza, una sola. Y esta se encuentra durmiendo. Y no solamente dormía tranquilamente. Y los que estaban allí y los que estaban experimentando la crisis se molestaron y sienten molestia porque están viendo en ese dormitar de ese ser una aparente indiferencia ante la crisis que están atravesando. De hecho, los discípulos se lo reclaman a Jesús. Tú no te das cuenta que estamos pereciendo. Tú no te das cuenta que la tormenta está arreciando y tú estás ahí durmiendo.
Tantas veces le clamé a Dios en aquella ausencia, en aquel vacío, en aquella soledad. Y yo decía, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Pero ¿sabe algo? Esa misma noche, fue esa misma noche donde pudimos experimentar el poder y la gloria de aquel que dormía, no por dejadez ni por indiferencia, sino porque en aquel humano simple y sencillo habitaba la deidad del Dios Todopoderoso, dueño y Señor de toda la creación. Aleluya. Fue en esa noche, fue en ese momento, el que yo no quería que llegara, pero llegó. El que después que lo atravesé, di gracias porque llegó. Porque pude ver la manifestación gloriosa de un Dios todopoderoso que se sienta en su trono a gobernar tu vida, a guiar tus pasos y está involucrado en todos los asuntos de tu vida, sean buenos o no tan buenos. Fue en esa noche donde aprendimos que cuando más fuerte es la tormenta, más grande es la manifestación de su gloria. ¿Sabes qué? La única forma en que nosotros podemos ver, disfrutar, apreciar, preservar la gloria de Dios en nuestra vida es cuando hemos vivido el tiempo difícil de nuestra vida. Cuando estés atravesando por ese momento, prepárate porque viene gloria. Cuando estés atravesando por ese momento, prepárate porque la manifestación más grande de Dios que tú hayas visto en tu vida se manifestará en ese momento para la vida tuya. Prepárate, prepárate. ¿Sabes? Porque yo he visto en esta frase, es que esta frase me abrió un panorama tan grande de tantas cosas que yo aprendí. Porque yo he visto en esta frase un golpe a mi zona de comodidad. O sea, los discípulos están cómodos en la orilla del mar. Están escuchando la palabra del Señor. Están escuchando las parábolas de Dios. Jesús está hablando de las parábolas del sembrador, de la semilla. Le está hablando de cómo el reino de los cielos se mueve a través de la fe. Yo vi también un despertar a la vida real. Un sacudir de mi conciencia para dejar de vivir una vida fantasiosa e idealista y poner mis pies sobre la tierra. ¿Sabe? Yo siempre he dicho que la fe, tu fe te tiene que llevar de crecer tanto y tanto y tanto a un nivel que tu mente esté conectada al cielo, pero todavía sigas caminando sobre la tierra. Entonces tu fe no te va a sacar de la realidad. De hecho, tu fe te va a enfrentar a ella. Tu fe no te va a llevar a vivir enajenado en una burbuja de protección. No, al contrario, tu fe te va a lanzar a los retos que la vida te da para que esa fe sea, número uno, fortalecida y número dos, manifestada. Porque de la misma manera que tú la recibiste, hay quien busca también esa fe para poder lidiar con sus crisis y con sus situaciones. Me asusta cuando ustedes están cayendo. No sé si es que está interesante o es que ustedes quieren ir. Gracias. Esta frase nos enseña que a cada día le acompaña una noche. El Marcos lo que está diciendo, bueno, si no es lo que él quiere decir, es lo que yo quiero ver. Pero él está diciendo que cada día inevitablemente se acabará y llegará la noche. Y eso representa más que una transformación de un cambio de la naturaleza,
puede también representar cambios en nuestra vida. Puede también representar cambios en nuestras circunstancias. Puede también representar sorpresas que yo no espero y que tampoco quiero que lleguen, pero llegarán. Y Dios lo que está haciendo es apercibiéndote en esta mañana por si llegaran. Esta frase nos enseña que cada día acompaña la noche, que es inevitable, que no se puede eludir, que no hay forma de escapar de ella. Mira, mucha gente toma la decisión, la peor decisión, de muchas veces en los momentos duros de la vida dejan a Dios y se van, pensando que es la manera que resuelven el problema. Mira, no. ¿Sabes que antes de tú llegar aquí tú también enfrentabas crisis? ¿Sabes que antes de conocer a Cristo tú también enfrentabas crisis? La diferencia que existe es que no es lo mismo enfrentar una crisis sin Él que vivir una crisis con Él. No es lo mismo que Él esté ausente a que Él esté presente. A mí no me importa si Él está durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque un Cristo dormido aún es más poderoso que una tormenta despierta. A mí no me interesa. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Es en ese momento donde llega a nosotros aquello que nunca quisimos, que pensamos que llegaría. Es cuando nos sorprende la noticia que no esperábamos. Es cuando llega el diagnóstico del médico, la pérdida del empleo, la traición de la persona que amabas, la rebeldía de los hijos, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera, en mayor o en menor cantidad, lo hemos experimentado. Pero cuando le sumas a todo esto, y lo repito, que aquel en quien tú tienes tu fe y tu esperanza, mientras clamas por auxilio, gritas, te desesperas, Él está aparentemente dormido. Aparentemente dormido. En ese momento donde los vientos arremeten contra ti sin piedad, cuando gritas desesperadamente por auxilio, nadie responde. Cuando parece que el cielo se ha cerrado y no hay posibilidades. Es en ese momento donde te olvidas que aquel que permitió que entraras en la tormenta, antes de entrar te garantizó que llegarías al otro lado. Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ahora, si tú vas a Romanos 8:37, llévame a Romanos 8:37. Miren lo que dice la promesa de Dios para nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por tu fuerza, no es por tus habilidades, es por medio de aquel que te amó. Así que es lo que quiere decir el apóstol en este texto. O sea, lo que está queriendo decir es que alguien que sea declarado vencedor tiene primero que entrar en el combate, esforzarse y luego es declarado vencedor si es que gana. De hecho, eso es lo interesante cuando tú ves una pelea de boxeo, porque si tú sabes quién va a ganar, a ti no te interesa ver la pelea porque ya lo sabes. Eso es lo que está diciendo él. Para ganar hay que pelear, hay que luchar, hay que esforzarse y pelear la pelea y luego saber si ganas. A nosotros es distinto. Para nosotros no es igual. Para nosotros no es igual. Ay, pero tú y yo en Cristo nos hemos comenzado el combate cuando ya le han contado 10 al contrincante. Aleluya, aleluya. Ya tú tienes la victoria en tus manos.
¿Por qué rendirte si ya ganaste? Aleluya. Esto es para uno brincar, ¿verdad? Esto es para uno. Wow, y qué fácil se nos olvida. Y qué fácil se nos olvida. Yo no sé brincar, millo. Qué fácil se nos olvida. Por eso que te repiten siempre el examen. Por eso que alguien dice, pero ¿por qué yo no salgo de una y me meto en otra? Porque te están dando la lección y no has aprendido. Es porque ya es tiempo de que te graduaras y todavía sigues sacando F. Aleluya. Aleluya. Tú y yo en Cristo, la pelea no es más, ni siquiera han hecho la cartelera, ni siquiera han hecho el anuncio. De hecho, yo te voy a decir más, ni siquiera has llegado a Cristo todavía, pero ya te han declarado vencedor, porque una vez que llegue te entregan la corona en tus manos y te dicen, toma, esta es tuya. No has peleado, no has hecho nada, aquí está. Yo la compré en la cruz del Calvario para ti. A mí me costó y a ti aquí te la regalo. Aleluya. 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 Y lo repito una vez más, y se lo voy a repetir más de una o dos veces, porque yo quiero que tú te lleves esto en tu conciencia, en tu mente, porque un Jesús dormido es más poderoso que una tormenta despierta. Los discípulos están en su zona de comodidad, están escuchando las enseñanzas de Jesús, pero va a llegar el momento donde hay que pasar de la enseñanza a la experiencia. Hoy tú estás cogiendo la clase. Hoy tú estás cogiendo el entrenamiento teórico. Pero ¿sabe algo? Lo que aprendiste hoy lo tendrás que demostrar en el campo de batalla. Lo que recibiste hoy lo tendrás que probar en el campo donde se prueban los valientes de la fe. Aquellos que han creído en el Dios que les llamó y que les impartió de su fe para poder pelear esta batalla. Esta batalla no es fácil, esta batalla es complicada, pero ¿sabe algo? Te dije al principio que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque nuestra vida no puede estar cimentada ni fundamentada en un conocimiento teórico. Y yo entiendo que tú tienes que prepararte, tú tienes que llenarte de conocimiento, porque sin conocimiento no hay revelación. Tú no puedes entender la voluntad de Dios si tú no te llegas de conocimiento. Pero el conocimiento tiene que pasar a un nivel mayor. Ese conocimiento tiene que tener una transferencia de tu cabeza a tu corazón, de tu corazón a tu espíritu. Y es ahí donde tu fe se fortalece. Es ahí donde tú eres fuerte. Y por eso que hay gente que con un solo texto de la Escritura que aprendieron, aleluya, fue suficiente para que su fe sea tan fuerte que no hay nadie que los mueva de donde están. Yo no estoy diciendo, no me malinterprete. Pero hoy en día somos testigos, porque tenemos tanto acceso a la información, tenemos tanto acceso a los medios de comunicación, y vemos cómo hombres llenos de sabiduría y de conocimiento, al momento de la crisis, huyeron y corrieron como cobardes. Y Dios no nos llamó a nosotros para perder. Dios no te llamó para perder. Dios te llamó porque eres un ganador. Aleluya. Aleluya. Por eso que cuando Jesús le da la clasecita y le enseña lo de las parábolas y le enseña la parábola del sembrador y cuáles son los diferentes tipos de terrenos que la semilla es sembrada, claro, pues hay que probar qué clase de terreno
es aquellos a quienes yo le estoy hablando. Porque la realidad es que Jesús estaba hablando parábolas porque él estaba enfocado específicamente en sus discípulos. A ellos era que le estaba dando el entrenamiento. Y a ellos es al quien él invita para decirle, vengan que vamos a dar un paseíto. Yo me monté ya en la barca, vengan ustedes conmigo. Yo les voy a dar un paseíto y los voy a llevar al campo de entrenamiento. Y allí ustedes van a ver la gloria de Dios manifestada. Y cuando salgan de allí, ya no serán los mismos. Mismos con ese, el final. Ahora, ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué Jesús los expone? ¿Por qué Jesús los pone en riesgo? Pues mira, número uno, porque Él conoce el final. Y al final, todo estará bien. Es lo que te quiere decir, Señor, en esta mañana. Y los que me están escuchando a través de la transmisión. Cuando esto pase, todo estará bien. Porque después de esta experiencia, ya ellos no serán los mismos. Y yo no sé si en medio de tus crisis tú te has dado cuenta, luego que has atravesado alguna de ellas, no sé si te has dado cuenta de que tu carácter cambió, de que tu lenguaje cambió, de que tu manera de pensar cambió, de que tu corazón ahora siente de una manera distinta, de que ahora miras para atrás y ves que el que pasó por la tormenta es distinto al que está ahora al otro lado. ¿Sabes? Porque ese es el resultado de lo que Dios quiere producir en ti y en mí, que ya no seas igual, que ya no seas el mismo. Si te rehusas a eso, te rehusas al cambio, te rehusas a la transformación y te rehusas a la experiencia de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Porque Él quiere sacarte de lo ordinario y llevarte a lo extraordinario. No tengo coraje, ¿sabes? Es que yo predico así. Porque Él quiere quitar de ti todas las posibilidades de dependencia que no te conducen a ningún lado para llevarte al lugar de la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? No todos levantaron la mano porque saben lo que les espera. ¿Cuántos quieren bendición? Yo quiero bendición, yo quiero bendición. Yo quiero la gracia de Dios sobre mi vida. Yo quiero la gloria de Dios sobre mi vida. Yo quiero el poder de Dios manifestado en mí. Aleluya. Porque Él quiere que dejemos ya de ser niños y niñas para convertirnos en hombres y mujeres de fe. Para que dejemos de ver al Jesús humano y veamos al Dios que tiene el control de todas nuestras crisis. Ellos habían visto a Jesús como uno de ellos más. O sea, cuando ellos le están pidiendo auxilio a Jesús, no le están pidiendo un auxilio divino. No le están pidiendo una manifestación divina. Digo, esa es mi opinión. Ellos lo que le están diciendo es, tú eres irresponsable, nosotros estamos aquí bregando con las velas, el agua se está metiendo, estamos sacando el agua y tú estás ahí dormido, ven, ayúdanos. Porque ellos pensaban que la ayuda que ellos necesitaban o que Jesús les podía dar era la ayuda natural que ellos también podían hacer. Lo que ellos no sabían es que el que estaba durmiendo allí tenía escondido el poder y la divinidad del Dios Todopoderoso, del gran yo soy que se manifestó en Egipto y manifestó su gloria y su poder. Y estaba esperando el momento. ¿Tú sabes por qué todavía no ha llegado el momento tuyo? ¿Sabes por qué? Porque no ha llegado el momento.
Nada más lógico y real, ¿no? Así que Dios tiene su momento y su tiempo. Cuando llegue, Él lo hará. Él lo hará. Obviamente, si estás en el mismo lugar de la crisis donde Él te dejó. Ya estoy terminando. Ya tiene que decir, ellos no podían ver más allá de la humanidad de Jesús. No podían ver más allá de la humanidad de Jesús. Por eso no entendían por qué Jesús dormía. De hecho, este descanso de Jesús, aunque quizás su naturaleza humana también le pedía que descansara, pero yo creo que fue más intencional. Yo creo que Jesús quiso, es más, posiblemente hasta se estaba haciendo el dormir. Perdónenme mi eisegesis, ¿verdad? Y es como si se le puede llamar. Pero yo creo que él estaba esperando que pasara lo que iba a pasar. Pero lo que ellos no sabían, como les dije al principio, es que un Jesús aún dormido, aún durmiendo, es más poderoso que una tormenta despierta. Que aunque el Jesús humano dormía, el Dios divino que había en él nunca se duerme. Si usted puede creer que alguien que vivía en tiempos de oscurantismo tan grande como vivió David, donde no había la revelación que hoy nosotros tenemos de la verdad y de la palabra de un Dios poderoso, David había experimentado esa revelación en su vida. Porque si alguien atravesó momentos duros y difíciles en su vida, persecución, enemigos, retos en la vida, constantemente fue este hombre. Por eso él aprendió y decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Como quien dice, no me interesan los recursos disponibles que pueda tener cerca de mí. No me interesan los recursos humanos. Alzaré mis ojos a los montes donde está Dios sentado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa pregunta él sabe que tiene una contestación y es intencional también. Él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como queriendo decir, mi fe no es una pérdida de tiempo. Mi fe no está desperdiciada, porque mi fe la estoy poniendo en el que creó el cielo y el que creó la tierra. Y el que tuvo poder para crear el cielo y la tierra tiene el poder para callar la tormenta. No dará tu pie, no su pie, tu pie al resbaladero. No permitirá que resbales, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no cogerá un nap. He aquí, ni siquiera cabeceará. He aquí, ni siquiera una siesta tomará el que te guarda, porque Él vigila tu vida día y noche, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Y para terminar, quiero que tú sepas que el que hizo esto, que el que provocó todo esto, lo hizo intencionalmente. Esto ya estaba preconcebido en la mente de Dios, que era parte del entrenamiento que ellos necesitaban enfrentar.
Y lo planificó. El mismo que planificó el momento donde Abraham tuvo que llevar la promesa que por 25 años esperó y que rompió todas las posibilidades de la naturaleza para traer un hijo, viendo manifestación de la promesa que Dios había hablado, y ahora tenía que ir al monte a sacrificarlo. Usted lo lee, usted lo lee, y lo leyó y pasó por alto muchas cosas. Cuando usted ha leído eso, se ha identificado con el corazón de Abraham. Te has puesto en la posición que tú como padre y yo como padre podemos experimentar en el momento cuando nos toca a nosotros mismos sacrificar a nuestro propio hijo. Ahora llévalo más arriba. Te has puesto en el corazón de Dios cuando tuvo que enviar a Jesús del cielo y ser testigo ocular de la manifestación de odio más grande que podía haber en contra del Jesús que solo vino a amar a la humanidad. ¿Te puedes identificar con eso? Dios tuvo que ver el proceso completo. A Abraham, Dios le dijo: detente. Abraham le dijo: está bien, tu fe es fortalecida. Es el mismo que en complicidad con Abraham y Sara se pusieron de acuerdo los tres, Dios, Abraham y Sara, para decirle a Agar: vete al desierto. Como cometiendo la aparente injusticia más grande que se pueda cometer, de una mujer con su hijo irse al desierto donde no hay posibilidades de vida. Pero aunque la intención de Abraham y Sara no era buena, la de Dios tenía un propósito hermoso, porque Dios quería manifestarse a ella como el Dios que hace brotar agua en medio del desierto. Ponte de pie en esta mañana.